tiempos de avivamiento, porque el avivamiento es ahora. De verdad que me siento muy contenta. Este ya es nuestro segundo programa y quiero dar gracias a todas esas personas que están dejando sus comentarios en nuestro Facebook, que nos están dejando saber de ustedes. De hecho, nos han pedido oración y estoy muy feliz por eso, porque eso me dice que la palabra está tocando sus vidas. Y estoy muy contenta porque de eso se trata este tiempo. Un tiempo donde Dios pueda tocar tu corazón. Un tiempo y una oportunidad donde Dios pueda hablar a tu vida. Un tiempo y una oportunidad de Dios para transformar tu mente, transformar tu corazón. Un tiempo donde tú puedas ser bendecida, bendecido, donde puedas ser edificado, donde puedas ser lleno del Espíritu Santo, donde puedas ser transformado, cambiado, y que puedas ir camino hacia esas buenas cosas que Dios preparó de antemano para que cada uno de nosotros caminemos en ellos. Así que estoy muy feliz, estoy muy contenta con cada una de ustedes que nos están dejando sus comentarios en el Facebook, que nos están dejando saber cómo este programa ha estado impactando sus vidas. Y bueno, desde aquí, desde el estado de Washington, desde su iglesia, Jehová Shalom Revival Church, le mandamos un fuerte abrazo. Queremos decirle que les amamos, que estamos aquí para servirles. También quiero recordarle cada uno de nuestros programas que estamos teniendo los días martes con el evangelista, mi esposo Charles Calhoun. Él está con 5 minutitos de su programa que se llama El Camino, la Verdad y la Vida. Está sembrando una semilla en cada corazón con la palabra de Dios, y estamos creyendo que esa semilla a su tiempo va a dar su fruto. Los días miércoles, todos los miércoles conmigo, la pastora Mari Calhoun, en el programa Tiempos de Avivamiento. Los días viernes a las 4 de la tarde tenemos nuestro programa con Mujeres de Valor, Reedifícate. Y también estoy muy contenta de anunciarles que vamos a empezar un servicio de oración e intercesión vía Zoom, donde vamos a poder tener la oportunidad de poder estar más cerquita de ustedes, poder conocerlos y sobre todo poder ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir su vida a través de la oración. Sabemos que la oración tiene poder. La oración es un arma espiritual que el Padre Celestial nos ha dejado para transformar aquellas crisis en grandes victorias, transformar crisis en oportunidades, transformar problemas en grandes victorias donde nuestro Padre Celestial se glorifica. Así que hoy lanzamos esa buena noticia en Facebook. Espero que se puedan conectar con nosotros. Los esperamos que puedan dejar su información, que puedan apartar su cupo y que podamos tener un tiempo maravilloso bajo la presencia de Dios, todos unidos orando en oración. Hoy más que nunca, este es un tiempo para estar orando, para estar buscando el rostro de Dios, para estar buscando esa presencia de Dios, para provocar que esos cielos se abran a favor nuestro, a favor de nuestras familias, a favor de nuestras naciones, que ya llevamos un año escuchando pues esas noticias, ese sacudimiento que ha venido sobre las naciones. Y necesitamos continuar orando y necesitamos fortalecer y avivar y llevar ese clamor a un nuevo nivel, de tal manera que podamos ver los cielos abiertos sobre nuestras vidas. Entonces quiero empezar con una oración. Les traigo un tema bien especial, bien interesante en esta tarde, y quiero empezar con una oración, poner este momento, este tiempo precioso en las manos de Dios. Sabemos que si el Señor no edifica
este tiempo, en vano serán todos los esfuerzos que hagamos por edificar este tiempo. Entonces necesitamos al constructor de este tiempo, de tiempos de avivamiento, de este programa. Necesitamos que Él sea que se manifieste en nuestras vidas. Como siempre les digo, ustedes no necesitan que venga una persona a hablarles, ustedes no necesitan una sabiduría humana que les venga a hablar. Nosotros necesitamos es al Espíritu Santo de Dios, necesitamos que sea Dios mismo hablando a nuestras vidas. Necesitamos que Él sea el que se manifieste en nosotros hoy. Necesitamos esa palabra que venga directamente del cielo, que sea Dios hablando a nuestras vidas. ¿Y quién le pone la demanda a Dios? La demanda se la pones tú y se la pongo yo. De la manera como tú quieres recibir de parte de Dios, depende solamente de ti. Dios está dispuesto, Dios abre espacios maravillosos en su iglesia y abre esos espacios preciosos para que tú te puedas conectar con Él. Pero no depende de Él, depende de ti y de mí. Depende del hambre que tú tengas, depende del deseo que tú tengas que Él te hable. Depende de ti, depende de tu corazón, depende de tu hambre, depende de tu sed por Él. Así que tú eres el quien le pone la demanda al cielo, tú eres quien le pone la demanda a Dios y le dice, Señor, yo necesito que hoy me hable. Tú conoces mi corazón, Él es el que te conoce íntimamente. Cuando tú vas a su intimidad o cuando tú hablas o en cualquier lugar donde tú estés, Él conoce lo más profundo de tus pensamientos, lo más profundo de tu corazón, lo más íntimo, aún cosas que tú no conoces, el Espíritu de Dios lo conoce. Y así que Él sabe de qué tienes necesidad, pero tú tienes que levantarte, tú tienes que hacer un acto de fe, tú tienes que hablarle a Él, tú tienes que buscarle, tú tienes que tocarle a su puerta, tú tienes que llamarle y decirle, Señor, tú sabes mi necesidad, tú conoces cada área de mi vida, conoces lo que yo necesito, conoces mis necesidades y yo necesito, Señor, que seas tú hablándome hoy, esta tarde, que seas tú hoy edificando mi vida, que traigas una palabra que me transforme mi mente, que renueve mi mente, que renueve que transforme mi alma, mi corazón y que me ponga en la dirección tuya, en la dirección de tu camino, en la dirección de tu voluntad, de esa voluntad buena, agradable y perfecta, que me ponga en ese lugar, en esa posición para recibir las bendiciones que tú has hablado a mi vida, las promesas que tú has hablado a mi vida. Así que yo te animo a que si estás detrás de esta pantalla, comiences ahora, nos pongamos de acuerdo en un mismo sentir, en una misma fe, para pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre nuestras vidas hoy, que descienda sobre nosotros, que Él nos hable, que Él nos traiga esa palabra precisa, que Él nos traiga ese mensaje que el Padre está hablando en el cielo y que podamos recibir, que podamos salir de este tiempo transformados, cambiados, renovados, con nuevas fuerzas, con una nueva perspectiva, con cambios que Él pueda operar en nuestra vida. La palabra ya está dada. El Señor dijo que cuando la palabra sale de su boca, Dios dijo, cuando mi palabra sale de mi boca, es así tal cual, y lo repito muchas veces y me encanta este versículo, porque realmente es una verdad poderosa en nuestra vida, que si esa verdad se hace carne en nuestra vida, ¿cuánto podemos recibir del Señor? ¿Cuántas promesas se pueden hacer carne en nuestra vida? Y el Señor, Dios dijo, mi palabra es como la nieve y la lluvia, que cuando desciende del cielo, ella riega toda la tierra y la hace germinar. La hace dar un fruto, ella no regresa vacía, ella desciende a la tierra para cumplir un propósito, para cumplir una asignación, asimismo de regar toda la tierra para que ella pueda germinar y dar fruto. Pero ¿de qué depende? Depende de ese terreno, y tu corazón y mi corazón son ese terreno donde el Señor quiere enviar su palabra, quiere enviar su semilla, quiere enviar su palabra. ¿Para qué? Para que esa palabra no va a regresar a Él vacía. Esa palabra va a hacer lo que Él quiera
y está predestinada a cumplir el propósito por el cual la envió. Y eso es lo que nosotros hoy, este programa no puede pasar por alto, no puede pasar por ti. Este programa y esta palabra que se va a impartir en este día, que voy a enseñar en este día, esta palabra está destinada para dar un fruto, para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir un propósito en tu vida. Esta palabra está destinada para cumplir un propósito en tu vida. Está destinada para cumplir el deseo de Dios, hacer lo que Dios quiere, la razón por la cual Dios envía esta palabra. Entonces vamos a ponernos de acuerdo en oración y en el mismo sentir y en fe, creyendo de que esa palabra va a cumplir el propósito por el cual la envió, y a pedirle al Espíritu Santo que Él sea moviéndose en esta reunión. A Él es el que lo necesitamos, no necesitamos a nadie más, necesitamos la presencia de Dios en este lugar y allí donde tú estás. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, por tu inmensa bondad. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por abrir estos espacios donde podemos edificarnos, donde tú puedes transformar nuestra mente, renovarla, donde tú puedes transformar nuestro corazón, donde puedes ir a lo profundo de nuestro ser. Estos espacios donde tú, Señor, ayudas a edificar nuestra vida, traes crecimiento, traes transformación, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Yo te doy la bienvenida a este lugar. Te doy la bienvenida a este tiempo. Te pido que seas tú que te manifiestes en el corazón, Señor, de cada persona, Señor. Y en este programa, Espíritu de Dios, pedimos que tu Santo Espíritu, Padre, se mueva con poder, se mueva como tú quieres, Señor. Tú eres el pastor de la iglesia. Tú eres quien dirige, Señor, esta reunión, este tiempo. Tú eres quien dirige mi vida, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que ahora, Señor, tú ocupes el lugar que te pertenece en este programa. Que tú ocupes ese lugar el cual te pertenece, Señor amado. Que tú puedas tomar mis palabras, Señor, mi boca, Señor, mi corazón y todo mi ser, Señor. Y lo puedas usar, Señor, como una vasija, Señor, en el cual tú puedas vertir, Señor, toda tu palabra, todo tu aceite, el vino, Señor, la palabra, Señor, que cada uno de tus hijos y que cada uno, Señor, necesita recibir de ti en este día, Señor amado. Señor, aquí estamos por ti, Señor. Nosotros no estamos aquí por un hombre, Señor. Nosotros no estamos aquí, Señor, porque simplemente somos unos espectadores. Aún los espectadores, Señor, tócalos, Señor, en este día. Tócalos en esta tarde, Señor, porque tú eres el motivo de esta reunión. Jesús, tú eres el motivo. Padre, tú eres el motivo. Queremos que tú seas glorificado, Padre. Queremos, Jesús, que tú seas exaltado en esta tarde. Queremos, Espíritu Santo, que tú te puedas mover y que tú puedas, Señor, moverte con poder y puedas cumplir la misión que has venido cumpliendo, Señor, sobre tu iglesia, Señor, durante todo este tiempo, Señor amado, durante siglos, durante años, Señor, desde ese Pentecostés, Señor amado. Te pedimos, Espíritu Santo, muévete, Señor, muévete con poder. Glorifícate en esta tarde, Señor, y te damos a ti, Señor Jesús, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, Señor. Gracias, Señor, gracias por este tiempo precioso. Y hoy quiero hablarte, hoy vengo con un tema bien especial y muy relevante para la iglesia de Cristo. Hoy les voy a hablar acerca de la persona del Espíritu Santo. Este programa, como ustedes bien saben, lo hemos titulado Tiempos de Avivamiento, porque estamos creyendo que estos son tiempos de avivamiento, porque estamos creyendo en esa promesa que Jesús le dio a la iglesia, que en los últimos tiempos sería derramado su Espíritu sobre toda carne, que la presencia de Dios descendería sobre su iglesia y veríamos seríamos partícipe de esa gloria postrera.
prometida por nuestro Dios. Y estamos en estos tiempos, estamos en tiempo donde nuestras vidas, estamos en tiempo donde nuestra familia, nuestros hijos, nuestros matrimonios, estamos en tiempo donde la sociedad, donde la nación necesita un avivamiento, necesita un despertar espiritual. Necesita no cualquier despertar espiritual, necesita el despertar espiritual de Dios, porque ese despertar espiritual de Dios es el que va a traer esa vida y esa vida abundante, va a traer esa paz que estamos necesitando, va a traer esa prosperidad en cada área de nuestra vida. Y porque a través de este avivamiento somos empoderados por el Espíritu de Dios para poder predicar las buenas noticias del Señor, no con sabiduría humana, sino bajo el poder de Dios. Porque así fue como el Padre Celestial lo diseñó. Así fue como el Señor Jesucristo se condujo en esta tierra. Él se condujo bajo el poder del Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, llevando el reino y manifestando el reino de Dios. Y por eso fue que su ministerio tuvo un auge poderosísimo. Por eso fue que lo siguieron multitudes. Por eso multitudes se convirtieron a Cristo, porque es que ya no veían una letra muerta, no era ese Torá muerto, no era esa palabra muerta, ahora era la palabra hecha carne, era Jesús hecho carne, era ese poder de Dios manifestándose en las multitudes, sanando enfermos, libertando al cautivo, trayendo la bendición de Dios sobre su pueblo, transformando corazones, cambiando vidas, trayendo vidas de las cuales nadie daba un peso por ellas, como la vida de esa mujer que fue encontrada en adulterio. Esa mujer que no daban un peso por ella, mujeres como las del flujo de sangre, mujeres como la que estuvo en el pozo, en ese pozo que cuando Jesús le dijo, tú no eres mujer de un solo marido, mujeres por las cuales o esas vidas por las cuales nadie daba una garantía por ella, nadie daba una garantía por esa vida. Pero por causa de Jesús, por causa del reino de Dios, por causa del poder del Espíritu Santo, por causa de esa misión de redención que el Señor traía a su pueblo, por causa de ellos, estas vidas fueron transformadas. Toda vida que venía en busca de Jesús y quería ser tocada por Él, eran vidas que no volvieron a ser igual. Fueron vidas que fueron completamente transformadas. Al punto, por ejemplo, de esa mujer que fue encontrada en adulterio y que querían que fuera apedreada. Los sacerdotes de aquella época, como era la ley de Moisés, tenía que ser apedreada. Pero como ellos estaban en su carne, ellos no estaban discerniendo el tiempo, no tenían enfrente la promesa del Mesías habiéndose hecho carne. Pero estos sacerdotes, estas personas que estaban a cargo del liderazgo de la iglesia en ese tiempo, no estaban discerniendo el tiempo. ¿Y qué querían? Querían seguir aplicando la ley de Moisés y apedrear a esta mujer. Pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús, que vino con ese plan de redención, que vino con ese plan de salvación, con el poder de perdonar pecado. ¿Qué hizo? Perdonó el pecado de aquella mujer. Y manifestó ese amor, la cubrió con su gracia, la cubrió con misericordia y la cubrió con su amor. Y cuando Él la cubre con ese amor, Él la levanta. Y esa fue la mujer protagonista de primera mano que experimentó, que fue testiga de la resurrección, de esa resurrección del Señor Jesucristo, la que se dirigió a la tumba y encontró que el cuerpo de Jesús ya no estaba allí, la que primero llevó la noticia a los discípulos que el cuerpo del Señor no estaba allí, porque había resucitado. Entonces, yo les vengo a hablar hoy de esa persona del Espíritu Santo, esa persona que ungió a Jesús allí en el Jordán,
que Él ungió y por el cual Él fue empoderado para cumplir su ministerio. Para cumplir su ministerio. Y que hoy en día esa promesa también, esa promesa hace más de 2000 años ha estado sobre la iglesia, ha estado sobre el pueblo de Dios. Y Él fue, y fue por eso que Jesús pudo transformar vida. Fue por eso que Jesús pudo cambiar vidas de una manera radical. Por esa unción que Él portaba. Y lo miramos cuando Jesús empieza su ministerio y cuando habla el pasaje de Isaías que dice, fui ungido. ¿Para qué? Para llevar libertad a los cautivos, para sanar, para darle vista a los ciegos, para sanar al quebrantado de corazón, para libertar al cautivo, para dar las buenas noticias, dar a los presos apertura de esas cárceles espirituales donde estaban ellos. Para eso fue ungido, el Espíritu Santo lo ungió y por eso fue que Él pudo cumplir su ministerio. Pudo cumplir su ministerio con milagros, con prodigios, pudo transformar vida. Porque no hay nada del sistema de este mundo que pueda transformar una vida. El único que puede tener la capacidad de transformar una vida se llama el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Él es la tercera persona de la Trinidad. Y juega un papel fundamental en la iglesia de Cristo. Él juega un papel fundamental en el creyente. Él juega un papel fundamental y por eso es importante que si nosotros, Él es el autor de un avivamiento. Y por eso como segundo tema de este programa les traigo este mensaje acerca de la persona del Espíritu Santo. Porque Él juega un papel fundamental en la iglesia de Cristo, un papel fundamental para ese avivamiento. Yo les hablaba que un avivamiento que cuando inició la iglesia del Señor Jesucristo, los primeros cristianos que se inició la iglesia, hubo un derramamiento del Espíritu Santo, pero ese derramamiento se fue quedando corto, se fue apagando y Dios a través de la historia de la iglesia empezó a escoger hombres y mujeres de Dios para volver a traer ese despertar a la iglesia y volver a avivarla, volver a traer ese despertar espiritual y volver a avivar a la iglesia para que pueda cumplir ese llamado que la iglesia tiene de parte del Señor Jesucristo en esta tierra y en estos tiempos, durante todos estos tiempos. Entonces, nosotros necesitamos conocer la persona del Espíritu Santo, necesitamos recibir la revelación de la persona del Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos el plan de redención del Señor, cuando nosotros podemos mirar el corazón de Dios, el corazón del Padre Celestial. El Padre Celestial nos dio dos regalos maravillosos. El primer regalo que nos dio fue a su Hijo. Entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos accesar ese plan de redención, para que pudiéramos recibirlo como nuestro Señor y Salvador y automáticamente nuestros pecados fueran perdonados y acceder a ese plan de redención, a esa vida abundante, a esa herencia como hijo. Dice la palabra de Dios que con Jesús el Padre Celestial nos dio todas las cosas. Nos dio todas las cosas, el Padre Celestial nos las dio. Y cuando dice la palabra que cuando nosotros pedimos, que debemos pedir buenas cosas, que Él le da buenas cosas a quienes se lo pidan. Y que si Él nos dio a su Hijo, al Señor Jesucristo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Entonces, el Padre Celestial entregó su Hijo por nosotros, nos dio su Hijo y con Él nos dio todas las cosas. Pero hay un segundo regalo
que el Padre Celestial nos da juntamente con su Hijo. Y es la persona del Espíritu Santo. Y quiero que vayamos al libro de los Hechos, cuando vemos esa promesa que el Señor Jesucristo nos da. Dice la promesa del Espíritu Santo. Hechos del capítulo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. O sea, Jesús empezó a hacer cosas y también a través de lo que él hacía, también enseñaba. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, que no se podían refutar, no se podían poner en duda, apareciéndosele durante 40 días, hablándoles acerca del reino. Y estando juntos, les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperaren la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, la promesa estaba muy, muy cerca. Y entonces, después de eso viene la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Entonces, los que se habían reunido se preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí el Señor Jesús estaba haciéndoles una promesa a sus discípulos. Estaba haciéndole una promesa a la iglesia. Que se quedaran orando y esperando la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, ellos iban a recibir ese poder. El mismo poder que estuvo sobre Jesucristo para hacer todas esas maravillas, todos esos prodigios, todas esas maravillas inescrutables, iba a venir sobre esos primeros cristianos. Y entonces, una vez recibido ese poder, el poder del Espíritu Santo, una vez recibido ese poder, ellos podían ir a cumplir la misión. No antes. Jesús no les dijo: vayan y prediquen mi evangelio. Él les dijo: esperen la promesa del Espíritu Santo. Porque ustedes necesitan al Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo para poder cumplir esa gran comisión. Y esta promesa no solamente fue para los discípulos de esa época, o para aquel grupo de 120 que estaba en el aposento alto. Esta promesa era también para toda la iglesia de Cristo, desde que ocurrió el Pentecostés hasta hoy y hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Y es la manera como el Señor dijo que ellos iban a predicar el evangelio, investidos del poder del Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo. Y ese es el regalo, el segundo regalo que el Padre Celestial le da a la iglesia y le da a sus hijos. Sin embargo, vemos
Sin embargo, vemos que muchos saben de la existencia de la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuál Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muchos creyentes y muchas personas que creen en Dios conocen, saben de la existencia de la tercera persona de la Trinidad. Conocen de la existencia del Espíritu Santo. Sin embargo, hay millones de creyentes, y estoy hablando de la iglesia de Cristo, que nunca han tenido un encuentro real con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Nunca han tenido este encuentro sobrenatural. Nunca han experimentado lo que experimentaron los apóstoles cuando vino ese Pentecostés. Que el Espíritu de Dios descendió sobre esos 120 y fueron investidos de la presencia de Dios, del poder de Dios, de la gloria de Dios. Mira, cuando los discípulos, esos 120, no volvieron a ser igual. No fue el mismo Pedro cuando entró en ese aposento alto a esperar la promesa de Dios. No fueron esas mismas mujeres ni esos mismos discípulos. Esos 120 no eran los mismos que cuando ellos estaban allí orando, unánimes juntos orando, esperando la promesa, esperando que el Espíritu Santo descendiera. El Espíritu Santo cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, en ese momento descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y ahí fue investido del poder. Porque acuérdense que Él era humano y necesitaba la habilidad sobrenatural de Dios, del Padre. Necesitaba esa habilidad sobrenatural para cumplir su ministerio. Y Él no desarrolla su ministerio hasta que no es investido con el poder del Espíritu Santo. Y vemos esta misma escena, esa misma pintura, esa misma escena suceder con los 120, con esa primera iglesia, con la iglesia primitiva. Ellos estaban allí, esos 120. Y una cosa fueron esos 120 que ingresaron a ese aposento alto cuando ingresaron. Y otra cosa fueron esos 120 que salieron del aposento alto. Salieron transformados. Salieron cambiados después de ese encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo. Ellos salieron cambiados, salieron transformados. Al punto que todos los que estaban allí, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, en las lenguas de todas esas personas que estaban allí, porque era la fiesta de Pentecostés y vinieron personas de varias naciones. Y ellos comenzaron a hablar en su propio idioma. Y algunos pensaron que estaban locos. Pero no era que estaban locos, era que ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Al punto que vemos esa escena cuando Pablo se levanta a predicar el Evangelio, cuando fue el punto preciso en que Pablo se levanta a predicar el Evangelio, cuando él predica. Esa palabra estaba cargada de un poder que dio convicción de pecado, de justicia y juicio a los que estaban allí. Y trajo esa conversión de 3,000 personas en un solo instante. Y dice la palabra en Hechos que esas 3,000 personas tomaron en ese instante la decisión de bautizarse. Y ahí es donde nace la iglesia de Cristo. Ahí es donde nacen los primeros cristianos. Ellos no nacieron cuando Jesús ascendió al cielo y se quedaron allí. Esa iglesia nace
Y es el inicio de la iglesia de Cristo después de que ellos fueron investidos por el Espíritu Santo. Entonces muchos cristianos hoy en día, millones de cristianos hoy en día, saben de la existencia del Espíritu Santo. Lo conocen como la tercera persona. Pero pocos de nosotros en verdad hemos tenido un encuentro con la presencia de Dios, con la persona del Espíritu Santo. Pocos le conocemos. Pocos conocen al Espíritu de Dios. Pocos han tenido ese encuentro con la presencia sobrenatural de Dios. Y por eso es que las vidas de muchos se secan con facilidad. Por eso es que las vidas de muchos tambalean en medio de las crisis. Por eso es que muchos, a pesar de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, se desvían en el camino y se regresan. O terminan peor. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro sobrenatural con Dios. Un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios te transforma. Transforma tu corazón y transforma tu mente. Tú no vuelves a ser igual. Es como cuando en la muerte del Señor Jesucristo dice que se rasgó el velo del templo. Y hay un antes y hay un después. Asimismo, cuando nosotros tenemos un encuentro con el Espíritu Santo como hijos de Dios, tenemos un antes y tenemos un después. Se rasga ese vestido, se rasga ese velo. Y estoy hablando de ese velo espiritual, porque cuando tú experimentas un encuentro con la persona del Espíritu Santo, la manera de ver a Dios cambia. La manera de ver la palabra de Dios cambia. Tu caminar cambia. Tu manera de pensar cambia. Hay un toque de Dios que despierta un hambre en ti, un deseo por hacer la voluntad de Dios, un anhelo por seguirle, un deseo un hambre por Él, una pasión por Él, que tú le anhelas, que tú le deseas, que tú lo que más quieres es estar en ese tiempo a solas con Él. Ese tiempo, esa experiencia te transforma y te cambia por completo. Y es una presencia que se te mete en tus huesos que tú no quieres salir de ella. Por eso es muy importante que cuando tenemos un encuentro sobrenatural con Dios, por eso es importante que nosotros podamos aprender a conocerle y a cultivar esa relación, a mantener viva esa llama, a no permitir que nada ni nadie apague esa llama, a no permitir que las circunstancias apaguen esa llama, sino esa llama avivarla cada día. ¿Y cómo la avivas? Deseándole, buscándole cada día, anhelando más de Él. Si tú le anhelas, Él va a venir a ti. Quiero hablarte que Dios a lo largo de los siglos, Él se ha venido revelando a la humanidad. Él ha revelado su amor, Él ha revelado su poder, Él ha revelado todas sus características divinas, ha revelado su persona. Él se ha revelado como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. Ellos son una sola persona y Él es un solo Dios. Esta Trinidad no se puede separar. Es imposible que ellos se separen. Esta Trinidad son
un lazo de 3 nudos que no se pueden, imposible de romper, como dice la palabra. Es la Trinidad. Es esa Trinidad. Pero ¿quién tiene la comisión de revelar esa Trinidad? ¿Quién tiene la comisión de revelar al Padre, de revelar al Hijo? El Espíritu Santo de Dios. Así como el Padre Celestial le dio una asignación a Jesucristo para que viniera a cumplir una misión aquí en la tierra, asimismo el Espíritu Santo tenía y tiene una asignación aquí en la tierra para la iglesia, para los hijos de Dios. Él tiene una asignación específica, Él tiene una misión que cumplir, Él tiene un propósito que cumplir. Él es Dios con nosotros, Él es Dios en medio nuestro. Por eso, cuando leíamos en Hechos que los discípulos estaban tristes porque ya Jesús iba a ascender al cielo. ¿Y qué iba a pasar con ellos? ¿Qué les deparaba a ellos? Porque el Señor, solamente hasta que el Señor asciende al cielo, Jesús asciende al cielo, Jesús no le había comentado nada del plan de Dios para ellos. Solo hasta ese momento. Y esos 120 obedecieron. ¿Y cuál era el plan? Él les dijo, no se pongan tristes. No se pongan tristes, no se pongan tristes. ¿Por qué? Porque yo les voy a enviar al Espíritu Santo. El Padre les ha prometido que les va a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estará con ustedes hasta el fin del mundo. Les voy a enviar otro como yo. Otro igual que yo. Pero Él viene con una función diferente. Él viene con una asignación y un propósito diferente. Él viene a empoderarlos. Él viene a revelarle todas las cosas. Él viene a enseñarles toda la verdad. Él viene a tomarnos de la mano para guiarlos. Para enseñarlos, para instruirlos, para corregirlos. Él viene con una función. Él va a hacer la función, parte de la función que yo hice aquí de mi asignación en la tierra. Y la asignación de Jesús era demostrar el reino de Dios, era manifestar el reino de Dios. Una de las asignaciones era revelarse Él como hijo y revelar al Padre. Era que ellos pudieran ver cómo operaba Jesús. Para que a través del Espíritu Santo pudiéramos operar de la misma manera. Venía con una asignación específica. Y el Espíritu Santo ha estado presente desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando sea ya el momento en que el Señor arrebate tu iglesia, el Espíritu Santo estará con nosotros. En el Génesis, cuando se dio la creación del universo, Él estaba allí. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Él estaba participando de esa creación. El Espíritu Santo también se reveló durante todo este tiempo en que fue creada la humanidad. Se ha venido revelando, se reveló en el Antiguo Testamento. Vemos cómo Él se revelaba, se reveló a Moisés, se reveló a esos líderes que Dios escogió para cumplir un propósito en esta tierra. Él siempre ha estado con la humanidad, Él siempre ha estado con el pueblo de Dios, Él siempre ha estado con ese pueblo especial para Dios. Y cuando Él estuvo
el Espíritu Santo también estuvo en esa concepción milagrosa del Hijo de Dios. Cuando María le pregunta, ¿y cómo será esto? Cuando el ángel le dice que ella será esa mujer, ese vaso escogido para traer al Hijo de Dios, ella le pregunta, ¿y cómo será esto? Y él le dice, el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti. Y luego cuando José, en medio de su confusión, por lo que María le había contado que estaba embarazada del Espíritu Santo, el ángel se le aparece y ¿qué le dice? ¿Qué le dice a José? De lo que ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Del Espíritu Santo es. Vemos cómo el Espíritu Santo también es el autor de esa obra maravillosa del nacimiento, de la concepción del Señor Jesucristo. Ya les dije, estuvo cuando Jesús empieza su ministerio y empieza el propósito de Él aquí en la tierra. Y estuvo también en el nacimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero muchos de nosotros, hay mucho pueblo, muchos creyentes que no conocen la persona del Espíritu Santo. Hay muchos creyentes que no pueden identificar la obra del Espíritu Santo, que no pueden discernir la obra del Espíritu Santo. Hay creyentes que no saben cómo opera el Espíritu Santo, porque no le conocen. ¿Y por qué no le conocen? Porque no han tenido un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios. No han tenido ese encuentro sobrenatural con Él. Y esto es fundamental y este es el llamado de hoy para cada uno de nosotros. De conocer la persona del Espíritu Santo. De poder tener esa intimidad con Él. De poder no solamente conocer el atributo de su poder, porque muchos quizás hemos experimentado un milagro. Hemos experimentado el poder de Dios. Pero conocer a la persona del Espíritu Santo, conocer cómo Él piensa, conocer cómo Él se mueve, conocer cómo Él opera, saber cómo ser guiado por el Espíritu Santo, conocer la voz de Dios. Y no es un nivel donde te llega acá, digamos, a la rodilla, sino que tú te puedas sumergir en esa presencia de Dios y puedas recibir todo lo que Él tiene para ti. El Espíritu Santo no es un objeto más de tu tiempo a solas con Dios. El Espíritu Santo no es un objeto más en tu casa. El Espíritu Santo no es un objeto más en la iglesia. Él es la persona de Dios. Así como cuando a Jesús se le llamó Emmanuel, se le llamó Dios con nosotros. Asimismo, hoy podemos decir que el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Es la persona de Dios con nosotros. El Espíritu Santo tiene un papel relevante en la iglesia. Por eso nosotros tenemos que empezar a dejar de ignorarlo en el lugar secreto, de dejarlo de ignorar en nuestra vida, porque Él es quien nos va a conducir a toda la verdad. Él es quien nos va a revelar el reino de Dios.
Él tiene una función importante. ¿Por qué? Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente cuando hacemos esa oración con convicción, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y somos sellados por Él. ¿Y ese sello qué significa? Que somos inmediatamente apartados para Dios. Ese sello significa que ya empezamos a ser un pueblo especial y escogido, un pueblo escogido y especial para Dios. Un pueblo, un real sacerdocio, pueblo santo, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, por ese sello del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros empezamos a tener esa convicción de pecado, de justicia y de juicio? Por la persona del Espíritu Santo, porque Él viene a morar en nosotros. Y si Él viene a morar en nosotros, Él nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo, cuando somos sellados por Él, por eso es que viene esa transformación de ese nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque esa transformación, ese nuevo nacimiento la recibimos por la persona del Espíritu Santo. Él es quien nos transforma. Y por eso es que nosotros empezamos a ver el mundo de manera diferente. Por eso es que empezamos a rechazar las cosas del mundo. Por eso es que ya no queremos tener amistad con el mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. Él nos da la convicción de que somos hijos de Dios. ¿Qué sucede? Muchas personas dicen que creen en Dios. Perdón. Muchas personas dicen que creen en Dios. Y sí, pueden creer que Dios existe. Pero una cosa muy diferente es creer en el Señor Jesucristo y creer en ese plan de salvación. Creer que Él es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados. Y que todos habíamos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero que hay una nueva oportunidad. Hay una nueva vida en Cristo. Y creen en Dios, pero no caminan como hijos. No hay una convicción dentro de ellos de que son hijos de Dios. Y aunque esa paternidad no esté del todo revelada en nuestra vida, el Espíritu Santo nos da esa convicción de que somos hijos de Dios. La palabra dice que Él nos da la convicción de que somos hijos de Dios y como hijos somos coherederos en Cristo. Pero ¿eso quién lo da? Lo da el sello del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero como cristianos, como hijos de Dios, no nos podemos quedar solamente con esa revelación. El Señor quiere que vayamos a agua más profunda. El Señor quiere que le conozcamos, que podamos ver. Mi esposo hablaba de una gran pintura. Que podamos ver todo ese cuadro completo de lo que representa la salvación. De lo que representa ese plan de redención. Él quiere que veamos ese cuadro completo de lo que representa esa herencia que tenemos como hijo. Que veamos ese cuadro completo de lo que representa todo lo que Dios nos ha concedido. Él quiere que nosotros podamos ver ese cuadro completo de nuestra vida, de cuál es nuestro propósito, de que el propósito de Dios en tu vida, el diseño, nuestro destino. Él quiere que veamos ese cuadro completo. Él quiere que veamos ese cuadro completo de la verdad de Él. Y que podamos ser libres de todo lo que este mundo nos ata. Pero ¿cuándo nosotros podemos ver esa revelación de ese cuadro completo? Cuando nosotros podemos tener un encuentro sobrenatural con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios comenzará a trabajar en nuestra vida, comenzará a trabajar en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, en nuestros deseos. Él comenzará a transformar nuestra manera de pensar. Él empezará a romper todo paradigma, empezará a procesar todas esas fortalezas mentales. Empezará a establecer su santidad en nuestra vida. Ese deseo por caminar en santidad, ese deseo por cumplir la voluntad de Dios. Él nos consolará, dice que
el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Esa es una de las asignaciones que tiene el Espíritu Santo, es ayudarnos a entender las riquezas del reino de Dios. Ayudarnos a entender y a recibir la revelación de su palabra. Guiarnos a toda la verdad. Sacarnos de toda esclavitud donde el enemigo quiere tenernos como hijos. Y podamos disfrutar esa vida abundante. Poder cumplir el propósito y el destino de Dios así como lo cumplió Jesús. Y vivir esa vida sobrenatural a través del Espíritu Santo. Y no hay atajo, no hay atajo. Necesitamos la persona del Espíritu Santo revelándose en nuestra vida. Necesitamos toda esta crisis que estamos viviendo. Esa crisis que estamos viviendo en nuestros países. ¿A quién necesitamos? Nosotros necesitamos a la persona del Espíritu Santo. Él es el que puede transformar una vida. Él es el que puede transformar una familia, un matrimonio, unos hijos. Él es el que puede transformar una nación. Él es el que puede transformar una vida. Cuando ocurrieron esos avivamientos, unas características de estos avivamientos es que la gente empezó a buscar de Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Y de hecho hay un avivamiento que se dio que inclusive los lugares donde se tomaba alcohol cerraban. ¿Por qué? Porque la gente tenía hambre de Dios. ¿Y dónde se encontraban? En los cultos de avivamiento. En los cultos de avivamiento. En vez de estar saciando su alma con el alcohol, ellos querían saciar su alma con la presencia de Dios. Y esto es un común denominador que pasa cuando nosotros nos encontramos con la presencia sobrenatural de Dios. Cambiamos nuestros deseos por los deseos de Dios. Cambiamos nuestra voluntad por la voluntad de Dios. Y anhelamos más de Él. Nos volvemos adictos a su presencia. Anhelamos más de su palabra, anhelamos conocerle. Y cuando hay ese anhelo es cuando Él se comienza a revelar. Es cuando Él comienza a revelarnos el Padre. Es cuando comienza a revelarnos esa obra de la cruz, esa obra de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es cuando Él comienza a revelarnos el reino de Dios. Es cuando Él se revela como esa persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ocupa un lugar fundamental en la vida de un creyente. Y Él está constricto porque lo hemos dejado a un lado, porque lo hemos ignorado, porque vamos a nuestro tiempo de oración y no le damos el lugar que a Él le pertenece. Estamos en nuestra iglesia y muchas veces cantamos esos coros de adoración, pero no somos conscientes de la persona del Espíritu Santo y de que necesitamos que la persona del Espíritu Santo se revele y se manifieste en ese tiempo de adoración, en ese tiempo de búsqueda de Dios. Y Él es la persona más fundamental de nuestros encuentros con Dios. Buscamos a Jesús, claro que sí, le damos honra al Padre, pero necesitamos ser conscientes de la persona del Espíritu Santo aquí en la tierra, de su comisión, de su asignación para nosotros. Necesitamos más del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo que Jesús dijo en su palabra que nosotros, la iglesia de Cristo, haríamos cosas mayores que Él. Mayores a esos milagros, a esos prodigios. Y el ministerio de Jesús, ¿cuántos años duró? Duró pocos años.
El ministerio del Señor Jesucristo fue un ministerio muy corto. Sin embargo, Él hizo tanto en ese tiempo. Pero ¿cuál era el secreto del poder de nuestro Señor Jesucristo? El secreto era la persona del Espíritu Santo. Era el poder del Espíritu Santo. Y es por eso que el Señor dice que ustedes harían cosas mayores de las que yo he hecho. Si el Señor hizo en 3 años cosas tan increíbles, tan poderosas, tan majestuosas, en 3 años. Claro, por eso el Señor decía, ustedes harán cosas mayores. ¿Desde cuánto tiempo la iglesia existe? 2000 años, más de 2000 años tiene la existencia de la iglesia de Cristo. Y por eso Él decía que nosotros haríamos mayores cosas. Porque miren todo el tiempo que nosotros tendríamos para hacer esas mayores cosas y para que se manifestara una gloria mayor en la iglesia. ¿Por qué? Por la persona del Espíritu Santo. Pero no hemos entendido el papel fundamental que el Espíritu Santo tiene en la iglesia de Cristo, tiene en esta tierra. Cuando entendemos esta verdad, esta realidad, y cuando le buscamos, cuando le anhelamos, cuando experimentamos ese encuentro sobrenatural con Él, entonces nuestra vida va a ser transformada y vamos a obrar y operar como Jesucristo operó en la tierra. Vamos a cumplir esa promesa que el Señor dijo que haríamos cosas mayores que Él. Por la persona del Espíritu Santo. Ese fue el gran secreto de Jesús. Ese fue el gran secreto de esa vida sobrenatural de Jesús. La persona del Espíritu Santo. Y hoy te hago un llamado muy especial. Un llamado muy especial. A que tú puedas invitar a Jesús a tu corazón. Y que de hoy en adelante empieces a buscar la presencia de Dios en tu vida. Esa presencia transformadora. Esa presencia que te va a revelar el reino de Dios. Esa presencia que va a cambiar tu vida, que cambiará tu matrimonio, que cambiará tu hogar, que cambiará tu casa y que cambiará a tu nación. Hoy te invito a que empieces esa búsqueda apasionada por el Espíritu Santo, a que le pidas al Padre, al Espíritu Santo. El Padre dijo que aquel que le pediría al Espíritu Santo, Él se lo daría. Pídele al Señor, al Espíritu Santo. No solamente que el Espíritu Santo venga a ser un sello en tu vida, sino que el Espíritu Santo también pueda ser esa persona con la cual tú camines de la mano. Donde ese ayudador que te ayude a cumplir ese propósito de Dios, que te guíe a toda la verdad, que te guíe hacia la bendición de Dios, que te dé la sabiduría de cómo resolver cada situación en tu vida, que te dé el poder para transformar esas crisis en grandes oportunidades y grandes bendiciones, que te dé ese poder para transformar vidas, para cambiar vidas, que te dé ese poder para que en tu vida todo empiece a reverdecer y empiece a prosperar. Pídele al Padre, al Espíritu Santo. Dile, Padre Celestial, yo anhelo el Espíritu Santo en mi vida. Yo anhelo conocerle más. Yo anhelo poder tener esa revelación de la persona del Espíritu Santo en mi vida. Y cuando tú tengas esa experiencia, tu vida nunca más va a volver a ser igual.
Y cuando esa llama del fuego del Espíritu de Dios se enciende en tu vida, procura no dejar apagar esa llama. Procura mantener esa llama avivada cada día. No permitas que nadie ni nada apague esa llama. Que tú te puedas convertir en una zarza ardiendo como la que vio Moisés. Una zarza que no se podía apagar. Que podamos ser portadores de ese poder de Dios sobre nosotros. De esa vida de poder. De esa vida de Dios en nuestras vidas. Y bueno, ya se me acaban los minutos. Es una hora de programa. Espero que este programa haya sido de bendición en tu vida. Te invito a que hoy puedas recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay un camino que te pueda conducir a la vida si no es a través de Jesús. Entonces yo en esta tarde quiero invitarte. Jesús está tocando a tu puerta y te dice que Él quiere cenar contigo, Él quiere entrar en tu vida, Él quiere transformar tu vida, Él quiere cambiar tu vida. Y Él quiere que conozcas a esa maravillosa persona del Espíritu Santo, a esa persona poderosa. Y por eso hoy te invito a que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. A que puedas experimentar ese nuevo nacimiento, ese antes y ese después. Y te aseguro que esta decisión que tú hoy tomes será una decisión de la cual nunca te vas a arrepentir. Al contrario, será la mejor decisión que hayas tomado en toda tu vida. Y que puedas conocer a la persona del Espíritu Santo y que puedas caminar tomado de la mano y vivir esta maravillosa experiencia que se llama esta nueva vida en Cristo. También quiero aprovechar la oportunidad para que oremos por la nación de Colombia. Yo soy colombiana. Sabemos que Colombia ahorita está viviendo un tiempo bastante difícil. Sin embargo, el Señor trajo un gran avivamiento sobre Colombia. El Señor se glorificó sobre Colombia durante más de 20 años. El Señor, su presencia se posó sobre Colombia y trajo un gran avivamiento. Así que aunque la pandemia ha querido ahogar estos avivamientos en Colombia y a la iglesia en general, estamos creyendo de que el Señor va a traer una gloria mayor. La palabra de Dios dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y estamos creyendo que el Señor, que el Espíritu Santo lo puede hacer de nuevo con Colombia, lo puede hacer de nuevo en tu vida, lo puede hacer de nuevo en tu nación, lo puede hacer de nuevo en tu casa, en tu hogar, en tu vida. Y Él puede traer de nuevo y traer una gloria mayor de la que hemos experimentado hasta hoy. Y yo declaro que el Señor trae esa gloria mayor sobre Colombia. Trae una gloria mayor de la que Él ha manifestado sobre Colombia. Así que vamos a orar y vamos a orar por Colombia, vamos a orar por los Estados Unidos también, que estamos también en momentos también difíciles sobre la nación de los Estados Unidos. Estamos viviendo todo este tema de la pandemia y tenemos que seguir y perseverar y orar y seguir clamando por un avivamiento, por una manifestación del Espíritu de Dios sobre nuestras naciones, porque eso es todo lo que nosotros necesitamos. Más que una marcha, más que hagamos cualquier cosa, lo que más nosotros necesitamos, es un avivamiento, que venga un despertar espiritual, donde las tinieblas puedan ser removidas para que se establezca el reino de Dios. Jesús dijo, el rey, esa ciudad que estaba en tinieblas,
vio gran luz. ¿Por qué vio gran luz? Porque el reino de Dios se había acercado. ¿Y quién porta el reino de Dios? ¿Quién porta la gloria de Dios? La porta el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo viene a nuestra vida, si el Espíritu Santo viene a nuestra nación, el Espíritu Santo vendrá con un despertar y un avivamiento donde las tinieblas tendrán que huir, donde las tinieblas tendrán que doblar sus rodillas para ver la gloria de Dios, para ver nuestras naciones alumbrar poderosamente con la luz de Cristo. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu inmenso amor. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, Señor. Te pedimos, Señor amado, por cada vida que está conectada. Yo te pido, Señor, que así como yo un día tuve, Señor, ese encuentro sobrenatural contigo, si ellos, Señor, no han tenido un encuentro contigo, Señor, si ellos no han conocido la persona del Espíritu Santo, si no hay una revelación profunda de la persona del Espíritu Santo, yo te pido, Padre Celestial, revélate a ellos, revélale la importancia y el papel fundamental del Espíritu de Dios sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, Señor. Tú has dicho, Señor, que el Espíritu Santo sería nuestro consolador, sería nuestro paracleto, que Él nos investiría de poder, que Él nos revelaría toda la verdad, que a través de Él nosotros seríamos guiados a toda la verdad, Señor. Yo te pido, Señor, que cada uno de ellos puedan tener esa experiencia con el Espíritu de Dios, con tu Santo Espíritu, Señor, y que cada vida pueda ser transformada. Te pido, Espíritu Santo, tú lo hiciste una vez, Señor, sobre Colombia. Viniste sobre Colombia, Señor, y toda esa violencia que había, Señor, Padre Celestial, fue removida por la presencia del Espíritu Santo. Colombia es la nación de la paloma, la nación del Espíritu Santo. De ahí, Señor, tú levantaste un avivamiento poderoso, Señor, que se ha propagado, Señor, por todo el mundo, Señor amado. Yo te pido, Espíritu Santo, hazlo de nuevo sobre mi nación. Hazlo de nuevo sobre Colombia y trae una gloria mayor que la primera, Señor. Trae esa gloria prometida, Señor, una gloria mayor, Señor, y que hagas reverdecer, Señor, nuevamente a Colombia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. También te pido por esta nación de los Estados Unidos donde tú nos has plantado, Señor amado, donde a ti te plació y fue propósito tuyo plantarnos, Señor. Yo te pido, ten misericordia de los Estados Unidos, Señor, de América. Ten misericordia, Señor, sobre tu pueblo. Ten misericordia sobre esta nación. Ten misericordia del estado de Washington. Ten misericordia de nosotros, amado Dios. Y Señor, te pido, Señor amado, que nos traigas esa visitación del Espíritu Santo como tú lo prometiste, Señor, y que podamos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, que tu iglesia se pueda vestir del Espíritu de Dios, que tu iglesia se pueda vestir del Espíritu de Dios y que podamos ser esas luces, Señor, esa luz que se pone, Señor, como dice tu palabra, Señor, cuando la luz es levantada, Señor, aun cuando se ponga debajo de la mesa, Señor, esa luz, Señor, esa luz no se va a ocultar, esa luz va a ser visible, Señor. Yo te pido, hazlo y despierta al pueblo, Señor. Despierta a tu iglesia, despierta, Señor, a tu iglesia. Despierta a toda iglesia que esté dormida, todo creyente, todo hijo de Dios que esté dormido. Yo te pido, despiértalo y avívalo, Señor. Aviva sus corazones, avívanos, Señor, y que podamos buscarte apasionadamente, Señor, que podamos buscar tu reino y tu justicia, Señor amado, que podamos ver tu gloria, Señor amado, y que podamos ver, Señor, esa iglesia resplandeciendo, Señor amado, en cada nación, en cada nación, en cada nación, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor.
Y te oro, Señor, por aquellas personas que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Hoy haz esta oración, y si tú has creído este mensaje, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que el Padre Celestial lo levantó de entre los muertos, que Él murió por tu pecado, que Él murió por mi pecado, y que a través de ellos tenemos la redención de todos nuestros pecados. Ahora haz esta oración. Dile: Señor Jesús, yo he creído tu palabra, y he creído tu palabra, Señor, y confieso que he pecado contra ti, pero hoy yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te pido, Espíritu Santo, ven a morar en mí y muéstrame, revélame ese plan de redención, todo ese amor y todo lo que mi Padre preparó para mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, les damos gracias por estar todo este tiempo con nosotros. Los esperamos en nuestro próximo programa Tiempos de Avivamiento, porque el avivamiento es ahora. Y bueno, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa.